Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 1066, capítulo 394, Ninsuo, cállate. Ninsuo asintió con una sonrisa en su rostro, elogiándola por admitir su error y preguntándole sobre el plan de Banji para lidiar con él. La dama de la seda, con expresión sincera, juró que mientras Ninsuo la perdonara, ella le contaría todo lo que sabía. La sonrisa de Ninsuo se hizo más amplia. ¿Está la noble dama tratando de aprovecharse de mi juventud e inocencia? Anteriormente, la dama de la seda había observado el duelo verbal entre Ninsuo y Chesusi. Entre lágrimas, expresó rápidamente su voluntad de morir por el bien de la libertad. También le dijo a Ninsuo que tenía tesoros escondidos y que si él la dejaba ir, ella lo guiaría para desbloquear los tesoros escondidos por todas partes. Ninsuo, si busco en tu alma, ¿no los conoceré a todos de todos modos? La dama de seda abrió los ojos entre lágrimas y rápidamente sacudió la cabeza. Joven maestro Ninsuo, eres una estrella en ascenso en el camino justo. ¿Cómo pudiste usar medios tan demoníacos como la técnica de búsqueda del alma? Si esto sale a la luz, arruinará tu reputación. Eres amable y virtuoso, solo me asustas para guiarme hacia la bondad. También deseo que me guíes. Mientras decía esto, la dama de seda le dio a Ninsuo una mirada seductora y luego se arrastró hacia adelante unos pasos, tratando de acercarse a la pantorrilla de Ninsuo. Ninsuo inmediatamente resopló fríamente, no dispuesto a continuar con tales enredos con la dama de la seda. La pateó con una patada contundente, llena de ira justa, y la reprendió. Malvado cultivador de demonios, ¿qué sentido tiene hablar de justicia con escoria como tú? ¿No es una completa tontería? Solo te pregunto, cuando conspiraste para hacerme daño, ¿te exigiste el mismo estándar de justicia? La dama de la seda gritó rápidamente. Joven maestro, solo fui manipulado por otros. Banji me dio una gran suma de dinero. Yo. Ninsuo agitó la mano. Cállate. La dama de seda cerró inmediatamente la boca, incapaz de hablar entre sollozos. Ninsuo se burló. Mira, te has quedado sin discusiones, ¿no? Las pupilas de la dama de la seda se contrajeron bruscamente y miró fijamente a Ninsuo, con el rostro enrojecido por la ira y el corazón rugiendo. Si tienes agallas, no uses el contrato de esclavo para controlarme. Déjame hablar. ¡Ah! ¿Cómo puedes ser tan desvergonzado, un joven prodigio en el camino justo? Ninsuo emitió su ultimátum. No perderé el tiempo contigo. Aquí está mi advertencia final. Confiesa honestamente o sufre el dolor físico. La dama de la seda finalmente contuvo su comportamiento triste y le sonrió fríamente a Ninsuo. Joven maestro, tienes el contrato de esclavo en tu mano. ¿Por qué no utilizas este contrato para obligarme a decir la verdad? Sin esperar a que Ninsuo respondiera, la dama de la seda respondió a su propia pregunta. Sí, tus preocupaciones están realmente justificadas. Después de aceptar el encargo de Banji, firmamos el contrato. Si se revela alguno de los secretos que contiene, sufriré reacciones negativas y moriré. Incluso si utilizas la técnica de búsqueda del alma, no obtendrás lo que quieres. No lo olvides, soy un cultivador de demonios. Como cultivador de demonios, ¿cómo podría no estar preparado para las técnicas de búsqueda de almas? Prefiero decirles que he usado durante mucho tiempo métodos para refinar mi alma, capaz de resistir el examen de conciencia, y en un momento crítico, mi alma se autodestruiría. Aunque eso signifique dispersar mi alma, no dejaré que el enemigo tenga éxito. La dama de seda, al decirlo, reveló una expresión despiadada, mostrando finalmente el comportamiento de un cultivador de demonios. Ninsuo se quedó en silencio, simplemente mirando a la dama de la seda. Después de unas cuantas respiraciones, habló suavemente. ¿Dices que puedes resistir el examen de conciencia? Tengo curiosidad a qué tipo te resistes. Por ejemplo, seda que une almas, rueda giratoria de 3 almas, demonio que alimenta almas. O embrión espiritual de semilla de alma, desprendimiento de cigarras de alma, sacrificio de velas humanas. O tal vez observación del espejo de maquillaje del alma, escritura que rastrea el alma, ungüento de absorción del alma de los sueños. Ninsuo los recitó con fluidez.
sino esos, también están Another Bone Bell, Emotion Puppet Guide, Bone Marrow Ghost Firefly o Resentful Couples Unity Tribulation. Todos estos métodos tienen el maravilloso uso del examen de conciencia. ¿A cuál puedes resistirte? La dama de la seda quedó estupefacta mientras escuchaba. La manzana de Adán se movió y ella la tragó inconscientemente. Su mirada hacia Ninsu estaba llena de conmoción y cuestionamiento. ¿Por qué estás tan familiarizado con estas técnicas de introspección? ¿Eres el cultivador de demonios o soy yo? Por la sonrisa de Ninsu, la dama de seda sintió un profundo escalofrío. Ninsu agradeció en silencio a Tian Xuan, uno de los fantasmas del cielo y la tierra, en su corazón. Ambos cayeron en un momento de silencio. La dama de la seda solo podía apostar a que Ninsu estaba mintiendo. Y, de hecho, Ninsu estaba haciendo precisamente eso. Aunque conocía estas técnicas de introspección, no las dominaba realmente y no podía hacerle mucho a la dama de seda. Podría usar el poder divino de la vida colgante, junto con el contrato de esclavo, pero la verdadera clave es la posible existencia de un contrato de mantenimiento secreto. Necesito encontrar el contenido completo de este contrato, luego buscar fallas o lagunas y optar por utilizar una técnica específica de introspección. Es como abrir una cerradura, evitar reacciones negativas y luego abrir el repositorio de sus recuerdos, permitiéndome verlos. Al pensar esto, Ninsu de repente tuvo una sacudida. Así es. En su mar divino, una luz espiritual brilló, un recuerdo de viejos asuntos, capturando una idea crucial. Anteriormente, cuando apareció esta luz espiritual, fue interrumpida por un sentimiento extraño debido a Ban He, rompiendo la captura de la luz. Ahora, después de haber capturado a la dama de seda, la idea de hacer un examen de conciencia desencadenó nuevamente la inspiración anterior. Técnica de búsqueda del alma. La técnica de búsqueda del alma es la clave. Ninsu estaba tan emocionado que apenas podía contenerse. Con esta idea, podría sufrir una transformación extrema en su cultivo debido a la técnica de búsqueda del alma. El asunto de Ban He y la dama de la seda quedó directamente en el fondo de la mente de Ninsu. Debo dedicarme a estudiar técnicas de introspección. Valle del alma nube. Tian Xuan estaba de pie al borde del acantilado, con su ropa hecha jirones siendo rasgada por el viento astral. Una feroz batalla se acercaba a su fin y Tian Xuan fue derrotado. El vencedor fue Orthash. Ersas usó un hechizo y le gritó bruscamente, Tian Xuan, despierta. Tian Xuan reaccionó como si estuviera electrocutado, extendiendo la mano abruptamente para agarrar su mejilla y luego tirando de ella ferozmente. Después de unas cuantas respiraciones, se arrancó una máscara de fantasma de la cara. Soy Tian Xuan, soy Tian Xuan. No soy un fantasma de la tierra. Sin la máscara fantasma, la mente de Tian Xuan se aclaró y comprendió quién era realmente. Ersas, al ver su mente restaurada, suspiró aliviado y caminó lentamente. Tian Xuan, ¿por qué persististe con la técnica de unidad de almas diferentes durante tanto tiempo? Tian Xuan, cubierto de sudor frío, meneó la cabeza débilmente, suspirando profundamente. Estaba demasiado ansioso por el éxito. Ersas suspiró al unísono. Desde la batalla en el bosque de los 1000 picos, Tian Xuan había sufrido un revés importante, incapaz de lograr la paz, ansioso en todos los aspectos, ansioso por el éxito. Es tolerable una técnica diferente de unidad del alma. Si lo arruinas, puedo cubrirte. Pero nunca debes usar la técnica de cruce de almas en llamas. Orthash advirtió. Tian Xuan asintió. Por supuesto que lo entiendo, no soy tan imprudente. Orthash suspiró, mirando el abismo debajo del acantilado. El abismo humeaba con una niebla que nunca se disipaba, retorciendo nubes de color blanco grisáceo en muchos rostros humanos oscuros, parpadeando en la espesa niebla. Ersas dijo, esta es una tierra rara para el cultivo de almas, con almas en las nubes de valor único. Tian Xuan, casi has agotado toda tu fortuna. Recoge más mientras estés aquí. Tian Xuan, luciendo completamente desanimado, dijo, no puedes mencionar esto otra vez. Orthash se rió de buena gana. Secta Myriad Images, Mansión Cueva Bluestone. Ninsu contempló el Jade Slep. He decidido aprender la técnica de cruce de almas en llamas en barco. Esta técnica es también una especie de técnica de búsqueda del alma, pero su efecto es extremo y dominante.
Una vez lanzado, hace que el alma del objetivo arda y se autoinmole, transformándose en un barco de fuego. El alma del cultivador de fundición escapa y aborda el barco de bomberos para transportarse. Durante este proceso, la autocombustión del barco de bomberos desata un aluvión de recuerdos. El cultivador absorbe pasivamente estos recuerdos a bordo del barco de bomberos, como si experimentara personalmente la vida del otro. De esta forma, todas las habilidades están a disposición del lanzador. Pero este método tiene un gran inconveniente. Debido a su poderosa capacidad de introspección, su efecto es tan completo que después de experimentar la vida de otra persona, el lanzador puede olvidarse por completo de sí mismo. Capítulo 1067, capítulo 395, ¿qué sabes sobre la técnica de búsqueda del alma? Jefe, ayúdeme. Ninsuo usa Life Hanging Thread para enviar un mensaje. Ya voy. Salintón, que se había estado escondiendo dentro del pabellón suyo, investigó diligentemente el Water Vortex Array, ejerciendo todos sus esfuerzos y queriendo obtener rápidamente las páginas del libro Luozu. Ante la solicitud de ayuda de Ninsuo, respondió de inmediato sin dudarlo, usando su talento ocular espiritual para atravesar la matriz y ver la esencia de las páginas del libro Luozu. Salintón, influenciado por el artefacto taoísta, a pesar de sus numerosos encuentros, no pudo evitar maravillarse en su corazón, qué poderoso artefacto taoísta es este. A través del hilo colgante de la vida, Ninsuo también cambió ligeramente su expresión, sintiéndose afectado por las páginas del libro Luozu. Bitter Ink ya estaba preparado. El Jade Slip, que grabó la técnica Bob Burning Soul Crossing, se colocó horizontalmente sobre el escritorio. Debajo del Jade Slip se extendía un trozo de papel swan. Ninsuo sostenía el cepillo ideográfico en su mano derecha y un cono de madera en la izquierda. A su lado también se colocó un paquete de cuerda de cáñamo. Ninsuo movilizó su sentido divino, canalizando a Mana, provocando que la cuerda de cáñamo reaccionara inmediatamente, elevándose verticalmente, un extremo atándose alrededor de su cabello y el otro extremo atándose a un haz infinito. Mientras tanto, el cono de madera en la mano de Ninsuo se clavó lentamente en el interior de su muslo. Cabeza colgando de una viga, arte de vigilancia con cuernos de punzón. Las páginas del libro Luozu, el pincel ideográfico, la tinta amarga, junto con la cabeza colgando de la viga, el arte de vigilancia con cuernos de punzón, finalmente, absorbiendo el estilo literario circundante, Ninsuo entró oficialmente en un estado de aprendizaje. Comenzó a imitar la técnica Bob Burning Soul Crossing. Este hechizo se obtuvo de Tian Xuan, el estilo del Jade Slip es antiguo, no algo de esta época. La apertura no es el texto principal, sino más bien advertencias dejadas por antiguos sabios. Quemar el alma, cruzar el mar del deseo, adquirir miles de habilidades, probar la creación para alcanzar la profundidad. Pero lo que lleva el barco del alma no son solo tesoros, sino la vida de otras personas en caída. Cuando el barco está completamente quemado y el fuego extinguido, el encendedor ya no soy yo, ni quien recoge los restos entre las cenizas. El Bob Burning Soul Crossing es verdaderamente invitar al fuego a uno mismo, utilizándose a uno mismo como sacrificio, precaución, témelo. Este tabú no es un toque para aquellos que se ven llevados a la locura por la obsesión o buscan vivir la muerte. Ninsuo intentó imitar este pasaje, lo que resultó en una iluminación repentina. Huellas de intención recogidas desde la punta de la maleza hacia su mar divino. Este Jade Slip es verdaderamente un artefacto antiguo, posiblemente del creador de esta técnica de cultivo. Dado que la secta devoradora de almas es una supersecta con una larga historia. En cualquier caso, la intención contenida en este Jade Slip es bastante abundante. A diferencia de la técnica de cultivo Jade Slip realizada por el propio Ninsuo, que casi no tenía valor imitativo. Comience a aprender el contenido real de la técnica Bob Burning Soul Crossing. Este hechizo se divide en 4 partes. La primera parte es la raíz del fuego kármico. La frase inicial plantea una pregunta, ofreciendo grasa del alma al fuego kármico, usando la sabiduría para cruzar el mar amargo, ¿pueden aquellos que abandonan la balsa hacia la orilla darse cuenta de que la balsa es hueso? La segunda parte es el fantasma cruzando el mar amargo. Ninsuo imitó todo el tiempo, la frase que dejó la impresión más profunda fue, 1000 años de tristeza y alegría son meramente transitorios, 10.000 brasas de polvo rojo son todas ondas kármicas.
cuando el espíritu primordial entra en la barca, cae en la ilusión ilimitada. Luego vino la tercera parte llamada Regreso a la verdad desde Así. Después de imitar, la expresión de Ninsuo se volvió solemne, su mirada se centró en una línea, más allá del último barco, no de la otra orilla, solo las cenizas de las pruebas entierran la balsa estelar. La cuarta parte es la verdad enredada de los 5 peligros. Menciona 5 tipos de peligros. Cualquiera que sea el cultivador que practique o utilice esta técnica de cruce de almas en llamas en barco puede provocar 5 repercusiones graves. El primero es Name Oblivion, el segundo es Knowledge Ashes, el tercero es Boat Scar, el cuarto es Karmic Burn y el quinto es Lost Voyage. El olvido del nombre significa perder la memoria del propio nombre, luego olvidar el de los demás, y, finalmente, perder todas las conexiones interpersonales. Las cenizas del conocimiento es cuando el sentido divino se genera dentro del dantiano superior del mar divino, arde espontáneamente sin fuego, quemándose hasta convertirse en cenizas. Boat Scar es la manifestación de la técnica Boat Burning Soul Crossing erosionando la carne. Algunas marcas quemadas aparecen en la frente, otras en el pecho, espalda, etc. Una vez que las marcas quemadas se cruzan entre sí, formando la forma de un barco solitario, el alma del cultivador se encenderá, aparentemente afectada por la técnica Boat Burning Soul Crossing, y finalmente arderá hasta quedar en nada. Karmic Burn genera Red Lotus Karma Fire, quemando cultivadores. En su forma más suave, envía llamas verdes, quemando meridianos. En su apogeo, los órganos internos arden, cocinándose hasta convertirse en pulpa. Esto demuestra el tabú ofensivo del hechizo, muy contrario a la armonía celestial. El último peligro, viaje perdido, es que el cultivador se ahogue completamente en los recuerdos del otro, incapaz de salir de ellos mismos, confundiendo gravemente la autoconciencia sin regularidad y cambiando constantemente. Ninsuo terminó de aprenderlo una vez, el documento Swan estaba completamente lleno de palabras. Cada golpe era como tallar, Ninsuo ejercía toda su fuerza, cincelando misterios abiertos. Su único muslo ya estaba ensangrentado, el cuero cabelludo apretado y el espíritu drenaba rápidamente bajo el oso. Ninsuo alcanzó el dominio inicial, percibiendo plenamente la nitidez de esta técnica. Queman almas como barcos, se apoderan por la fuerza de la creación. Arriesgarse a caer en un abismo, atrayendo a otros, vidas de cultivo. Maravilloso, maravilloso. El poder de este hechizo es verdaderamente inmenso, busca fines extremos, lo que hace que Ninsuo esté ansioso. Después de respirar, Ninsuo comenzó a estudiarlo por segunda vez. Todavía empezando desde el principio a imitar. La cuerda de cáñamo estaba estirada, crujiendo, con muchos mechones de cabello esparcidos por el suelo. Ya se había formado una capa poco profunda de sangre en el suelo. El cono de madera había cambiado de posición y con frecuencia se clavaba en el otro muslo. Después de aprenderlo por segunda vez, la comprensión de Ninsuo de esta técnica de cruce de almas en llamas de barcos se profundizó significativamente. Su expresión se volvió solemne y comenzó a centrarse en la verdad enredada de los 5 peligros de la cuarta parte. La técnica del cruce del alma en llamas es demasiado extrema. Tengo el ser capital celestial, puedo resistirme al nombre olvido, viaje perdido. Pero, ¿cómo lidiar con las cenizas de conocimiento restantes, la cicatriz del barco y la quema kármica? Esto todavía necesita una contemplación cuidadosa. Habiendo investigado la técnica hasta este punto, consideraba cada vez más que los 5 peligros eran tremendos. Subestimar conducirá inevitablemente a un precio elevado. ¿Puede el sello demonio corazón de Buda contrarrestar las cenizas del conocimiento? Si el sentido divino no puede producirse dentro de un tiempo determinado, eso sería muy malo. La función auxiliar del sentido divino es extremadamente importante para los cultivadores. Contacto, 2. Capítulo 1068, capítulo 395, ¿qué podrías saber sobre la técnica de búsqueda del alma? 2. Refinar píldoras, refinar artefactos, controlar mecanismos, batallas de cultivadores. ¿Cuál de estos no requiere sentido divino? ¿Cómo afecta la marca de un desastre de barco a la carne desde el alma? Este punto necesita más investigación. El fuego karma del loto rojo es un desastre causado por pecados acumulados, a menudo enfrentados más por los cultivadores de demonios. Una vez que se ejecuta la técnica del cruce del alma quemando un barco,
quema el alma hasta su extinción, lo que de hecho daña la armonía del cielo, elevando así el propio pecado rápidamente. Por lo tanto, seleccionar qué tipo de alma ejecutar la técnica de cruce de almas ardientes de barcos se vuelve muy crítico. Además, ¿puede el mérito que tengo compensar esta capa de pecado? 5 males entrelazan la verdad. Ninsuo posee un talento innato, capaz de compensar 2 elementos, pero todavía hay 3 elementos que requieren un manejo cuidadoso. Todavía tengo fuerza, quizá pueda intentar aprender la tercera vez. Ninsuo examina cuidadosamente su propio estado, el alma es débil, el mar divino es oscuro, el espíritu es apático, la carne de ambos muslos está borrosa, gran parte de su cabello está roto, pero después de algún tratamiento, todavía puede perseverar. Anteriormente, Ninsuo aprendió la técnica de cultivo Pan Wave Chi, que en realidad contiene más contenido que la técnica Bob Burning Soul Crossing. Pero a la hora de aprender, la dificultad es notablemente mucho menor que esta vez. La técnica de cultivo de ondas de pino es grandiosa y natural, recoge el viento sin dañar la raíz de los objetos espirituales. Se alinea con mi carácter. La técnica de cruzar el alma quemando un barco es demasiado extrema, quema el alma para el autouso y daña la armonía celestial. Es, de hecho, un método de cultivo de caminos demoníacos que proviene del fantasma celestial, lo cual no se ajusta a mi disposición. Suspiro. Me siento obligado a aprenderlo a regañadientes. Ninsuo suspiró en su corazón. Ninsuo continuó perseverando y estudió por tercera vez. Los muslos fueron tratados apresuradamente, pero sufrieron varias puñaladas por el cono de madera, la sangre fluyó por todas partes y el dolor continúa. Casi la mitad de su cabello estaba roto y se estaba volviendo notablemente escaso. Su mar divino se fue agotando poco a poco, la velocidad de generación de pensamientos se fue ralentizando. El estilo literario se activó pasivamente, se consumió rápidamente y se convirtió en corrientes de energía literaria, convirtiéndose en el factor crucial que permitió que Ninsuo persistiera. Después de la difícil finalización del tercer estudio, los ojos de Ninsuo se oscurecieron, sus manos apoyadas en el escritorio, soportando intensos mareos y resistiendo la necesidad de conciliar el sueño. El cepillo ideográfico extremadamente tenue rodó sobre el escritorio y finalmente se detuvo junto al jet slip. Innumerables caracteres copiados en el papel swan habían estado empapados durante mucho tiempo en tinta amarga, manchando el espacio en blanco circundante, la tinta manchada en el escritorio, un desastre sucio. Las cejas de Ninsuo fruncieron con fuerza, agarrando firmemente el último fragmento de perspicacia, ejerciendo fuerza de voluntad, sin relajarse en este momento crucial. Este es el resultado de su tercer estudio, si se deja desmayar, aunque con facilidad, los resultados se perderían en gran medida. Resulta que el verdadero significado de la técnica de cruce de almas en llamas en barco es enterrarme. Usándose a sí mismo como sacrificio, saboreando innumerables sabores de vida, uno mismo también se convertirá en nada, hundiéndose en la infinitud, convirtiéndose en un alma rara. Usar a los demás como túnicas y, en última instancia, convertirse en una túnica para los demás. Soulboat no es un barco, es para atraer almas, grabar mi esencia. Soul Crossing no es cruzar, es una pala para cavar tumbas, cavar una tumba para uno mismo. Al comprender la verdad, Ninsuo no pudo evitar suspirar en su corazón. Come Fire cocina 100 sabores de alma, solo después de devorarlos, alimentando el polvo del caldero. Su primer estudio para principiantes solo encontró que esta técnica de cruce de almas en llamas en barco es extremadamente formidable, como un artefacto divino afilado, que recolecta perlas de conchas, sin darse cuenta del sangrado, y solo siente la nitidez del artefacto. El segundo estudio condujo a una comprensión media, valorando los efectos secundarios de la técnica de cruce del alma ardiente de barcos, centrándose en los 5 males, un corazón nacido de la vigilancia. En el tercer estudio, había comprendido profundamente y se dio cuenta de que esta habilidad demoníaca fue creada con intenciones insidiosas, transmitidas específicamente, engañando a otros para que la cultivaran y refinando el alma en material para el alma. Cuando llega el momento oportuno, el cultivador creador puede cosechar silenciosamente con gran facilidad. Así, la aparente desventaja de la habilidad demoníaca, 5 males enredan la verdad, no es el precio que paga un cultivador para buscar poder extremo, sino más bien una trampa colocada deliberadamente alrededor de estas desventajas, destinada a refinar las almas de otros.
Los cultivadores de demonios son cultivadores de demonios, verdaderamente malvados. Cultivar un hechizo requiere precaución y un examen estricto. Afortunadamente, mi capacidad de aprendizaje aumentó enormemente, con logros después de 3 estudios que revelaron esta capa de verdad. En el futuro, debo prestar más atención, no puedo caer fácilmente en los planes de los cultivadores de demonios. Esto es verdaderamente insidioso. Ninsuo suspiró por un momento, luego, incapaz de perseverar, hizo arreglos y luego cayó en un sueño profundo. Estaba en Bluestone Cave Mansion, dentro del espacio del conjunto, naturalmente seguro. Cuando despertó, estaba renovado, en perfectas condiciones. La abundante base de carne y alma volvió a mostrar beneficios. Sepa que utilizando medios confucianos y un duro estudio autolesivo, la lesión en sí es difícil de tratar. La mayoría de los métodos terapéuticos tienen efectos muy decrecientes o incluso ineficaces. Los cultivadores confucianos deben tener los métodos de tratamiento correspondientes después de todo, son de una sola familia. Y para Ninsuo como tal cultivador externo, en lo que realmente puede confiar es en su propia capacidad de recuperación. ¿Qué hacer ahora? Ninsuo aprendió la técnica de búsqueda del alma, con la intención de tomar medidas contra Silk Lady. Es posible que el problema de Banji no necesite un tratamiento inmediato. Porque Ninsuo razonó que, si fuera Banji, definitivamente haría todo lo posible en varias pruebas de Xinjun. Pero la premisa es que Ninsuo debe adquirir información suficientemente precisa para emitir tal juicio. De lo contrario, no sería responsable ante sí mismo. Y entre la colección de Tianzhuang, hay muchos métodos relacionados con la técnica de búsqueda del alma. Después de todo, los fantasmas del cielo y la tierra provienen de la secta devoradora de almas. Esta secta demoníaca es la organización más profunda que investiga las almas en el mundo del cultivo. La técnica de búsqueda del alma es precisamente su especialidad. Ninsuo eligió la técnica de cruce de almas ardientes de barco, ya que su poder era de hecho el más fuerte. Pero después de 3 rondas de estudio, Ninsuo lo entendió profundamente y descubrió que este hechizo era en realidad una trampa. Fue la conspiración del creador o de los difusores posteriores para obtener material raro del alma, difundiéndolo intencionalmente para atraer a otros a la autofabricación. Los planes son hermosos, pero en la práctica a menudo surgen variaciones de todo tipo. Necesito aprender otras técnicas de introspección para ver si puedo mejorar la técnica de cruce de almas en llamas. Las tareas de aprendizaje de Ninsuo tuvieron que incrementarse mucho temporalmente. No estaba particularmente seguro de poder mejorar. Después de todo, el reino en este aspecto está a mundos de distancia del reino de los 5 elementos. Ninsuo dependía más de su capacidad para aprender. En la colección de Tianzhuang, los hechizos de introspección son realmente diversos. Ninsuo poseía plena paciencia y tenacidad, aprendiéndolos uno por uno. La técnica So Banding Silk puede hacer que la propia alma se transforme en seda, penetre en las aberturas de los demás, asemejándose a un pescador retrayendo una vara. Los afectados perciben como si estuvieran atrapados en una telaraña, acontecimientos pasados filtrándose con la seda del alma. La técnica de la rueda giratoria de las 3 almas se dirige a las 3 almas del objetivo. Fetal Light Soul girado en satén, mostrando memoria, The Brisk Spirit Soul retorcido en líneas de sangre, exponiendo privacidad, Nether Spirit Soul arrastrado en hilo venenoso, induciendo demonio del corazón. Originalmente un método para hacer material para el alma, extraer memoria es incidental. La técnica Post-Seed Spirit Embryo extrae directamente el único espíritu del objetivo, lo incorpora al propio Dantian para su cultivo y lo transforma en una flor fantasma. A partir de entonces, al aprovechar la flor fantasma para controlar al objetivo, ver recuerdos es solo uno de sus poderes. Derramamiento de cigarras del alma, sacrificio de velas humanas, observación de espejos de maquillaje del alma, escritura de rastreo del alma, ungüento de absorción del alma de los sueños, campana de huesos de Nan Nether, guía de marionetas de emociones, luciérnaga fantasma de médula ósea, tribulación de unidad de pareja resentida. Ninsuo pasó varios días dominando todos los métodos relevantes de introspección. No esperaba que lo primero que realmente me esforcé por aprender resultara ser el arte introspectivo de un cultivador de demonios. Incluso alguien tan decidido como Ninsuo sintió fatiga. Su cuerpo, alma también mostraban signos de fatiga, consumo intenso frecuente y recuperación,
reduciendo enormemente la velocidad de recuperación y eficacia de ambos. Tomémonos un descanso primero. Ninsuo comprende profundamente el principio del enfoque holístico. Una inversión tan significativa produjo resultados de aprendizaje notables para Ninsuo. Ahora tiene más de una docena de instrucciones para mejorar la técnica Bob Burning Soul Crossing. Pero limitado por un reino insuficiente, Ninsuo no puede percibir claramente cuál de estas docenas de direcciones es correcta. El uso de las páginas del libro Luozu para la deducción debería permitir un cálculo más rápido de las vías de mejora posteriores. Pero hacerlo sin duda consumiría enormes cantidades de tiempo, energía, etc., lo que plantearía desafíos impredecibles. No tengo prisa por hacer esto, tengo mejores secuencias de cultivo. Pensando en esto, Ninsuo liberó a Silk Lady y la mantuvo encarcelada durante días. Silk Lady, al ver a Ninsuo, aunque aturdido por la hambre, se burló orgullosamente. ¿Qué? ¿El joven maestro Ninsuo en última instancia tiene la intención de mostrar sinceridad? ¿Estás tratando de engañarme, afirmando que eres excelente en el examen de conciencia? No asumas que perteneces al camino correcto, incluso en una familia de cultivadores de demonios, de tu edad. ¿Cuánto podrías haber logrado en las artes de introspección? Ninsuo hizo una pausa, con un tono y un comportamiento de calma. Ya que dijiste eso, déjame mostrarte mi fundamento del camino recto. Capítulo 1069, capítulo 396, joven maestro, yo soy tu perro. Ninsuo actuó de inmediato, lanzando repetidamente técnicas de Soul. Silk Lady había estado controlada durante mucho tiempo, incapaz de moverse y tuvo que dejar que los hechizos cayeran sobre ella. Después de una ronda de técnicas de Soul, Ninsuo volvió a guardar silencio. Sin embargo, Silk Lady reveló una ligera mirada de emoción y certeza, mirando fijamente a Ninsuo. Joven señor, ¿son todas estas sus habilidades? Vi antes que no lograste lanzar muchas técnicas de Soul, ¿estás bien? ¿Estás herido? Silk Lady fingió que le importaba, pero en realidad se estaba burlando. Ninsuo sonrió levemente, sin verse afectado por la provocación, su tono tranquilo. Tu alma tiene 3 capas de protección. El primero es Spider Silk Soul Binding, el segundo es Star Path Magic, que puede desviar ataques y puntos vitales. La última es una pantalla del tesoro mágico que invoca el poder de la bruja. ¿Es eso así? El rostro de Silk Lady permaneció tranquilo, pero su corazón se sentía como si le hubieran arrojado una enorme piedra. Ninsuo tenía toda la razón. Spider Silk Soul Banding fue una técnica de defensa que ella, como Spider Demon, utilizó utilizando su propia seda de araña mezclada con otros materiales. Una vez lanzado, podría durar un largo periodo. La magia del camino estelar, llamada el hechizo de cambio del Palacio Astral, fue una habilidad de defensa que le otorgó una poderosa figura del camino demonio del Palacio Estelar, a cambio de su servicio. La última pantalla del tesoro mágico, llamada Charming Girl's Brocade Screen, fue creada por Silk Lady en profunda cooperación con un experto en refinación de artefactos, utilizando su propia belleza como precio y su seda de araña como material principal. Era su medio de defensa más fuerte. Aunque Silk Lady fue convertida en esclava, sus tesoros mágicos no fueron arrebatados. Esta fue la muestra de sinceridad del Che Susi hacia Ninsuo. Silk Lady se acercó a Ninsuo, quien simplemente se llevó su equipo de almacenamiento y sus tesoros y artefactos mágicos de superficie. Después de una breve inspección, sin encontrar nada inusual, los colocó en la cabaña de almacenamiento del dragón viajero de 10.000 li. Esta vez, Ninsuo solo activó la pantalla de brocado de la chica encantadora escondida dentro del alto dantián del mar divino de la dama de seda, por lo que la descubrió. Silk Lady no esperaba que Ninsuo descubriera tan fácilmente todas sus cartas de triunfo. Por un momento solo pudo mantener la compostura. No entres en pánico, no entres en pánico. Él todavía es simplemente intimidante. Incluso si lo sabe, ¿y qué? El mar divino es vasto. ¿Podrá encontrar la pequeña pantalla de brocado de la chica encantadora en mi alto dantián? Este tesoro mágico es mi carta de triunfo más fuerte. Al momento siguiente, Ninsuo dijo, Seda dama, te ordeno que me entregues la pantalla del tesoro mágico escondida en tu mar divino. Silk Lady aceptó de inmediato, sí.
El contrato de esclava la dejó incapaz de resistirse tanto en cuerpo como en mente, pero cuando usó su sentido divino para manipular la pantalla de brocado de la chica encantadora, enfrentó el rechazo. Este tesoro mágico, que invoca el poder de la bruja, podría considerarse un tesoro espiritual. Por supuesto, hay una diferencia fundamental entre esto y un tesoro con espíritu. Cuando Charming Girls Brocade Screen sintió su propia crisis, rechazó rotundamente a Silk Lady, permaneciendo oculta en el alto dantian de su mar divino, sin mostrar signos de aventurarse a salir. Por lo general, tal desobediencia habría enojado a Silk Lady. Pero ahora, atrapada como estaba inmensamente satisfecha con estas circunstancias. Silk Lady extendió sus manos con una sonrisa hacia Ninsuo. Joven señor, ¿ve? No es que quiera esto. Soy obediente, pero mi tesoro mágico no lo es. ¿Qué puedo hacer? Ninsuo pensó para sí mismo, esta situación es realmente algo problemática. El problema no era que careciera de medios para tratar con Silk Lady, sino que estos medios eran recién adquiridos, sin experiencia práctica. Después de pensarlo un poco, Ninsuo sacó un pino. Este era un bosque espiritual, a nivel de establecimiento de fundación. Ninsuo había planeado previamente cultivar Wenson y Wuzon en la cabaña viajera del dragón de las 10.000 millas para que su técnica de cultivo Panwebi siempre tuviera un lugar para ser efectiva en el futuro. Esta canción de Wen fue uno de los resultados obtenidos por el chef desde fuera. Frente a Silk Lady, Ninsuo cortó muchas ramas del pino, luego usó Five Elements Mana para invocar el fuego de los 5 elementos, quemando las ramas para formar pequeñas campanas. Lo sacudió suavemente, induciendo el movimiento espiritual. Las campanas eran silenciosas pero podían resonar con el alma de Wenson. Inmediatamente, Ninsuo sintió profundamente varias sensaciones. Sed. Las finas raíces del Wenson perforaron el granito, buscando urgentemente las vetas de agua subterráneas. Sus dedos buscaron inútilmente en las grietas de las capas de roca y finalmente encontraron una veta mineral. El agua subterránea que contenía hierro fue extraída por sus raíces, con sabor a sangre. Pesado. El frío intenso del invierno y las sucesivas fuertes nevadas cubrieron las ramas y hojas de los pinos con una espesa nieve. La copa del árbol estaba muy doblada, como si se pudiera oír el gemido de las fibras apretadas hasta que una rama vieja se rompió y la nieve cayó, liberando el árbol y aliviando su carga. Paralizado. Un rayo cayó sobre el Wonsong, volviendo el mundo incandescente. La corona se convirtió en carbón durante la tormenta, y los rayos se clavaron profundamente en el tronco y grabaron los anillos. Nine Netherbone Bell enfatiza la percepción de los sentimientos del objetivo, ya sean actuales o profundamente recordados. Se trata inherentemente de un artefacto mágico auxiliar, capaz de despertar emociones profundas e inolvidables durante la batalla, alterando el pensamiento racional del oponente, sumergiéndolo en sentimientos pasados y exponiendo defectos importantes. Cada campana de madera solo podía temblar durante una docena de respiraciones antes de desintegrarse rápidamente y convertirse en virutas de madera. Ninsuo empleó todas estas campanas de madera y luego cerró los ojos durante docenas de respiraciones antes de reabrirlas lentamente. Miró a Silk Lady, cuya expresión empeoraba visiblemente. Capítulo 1070, capítulo 396, Joven maestro, yo soy tu perro, parte 2. Ninsuo sonrió levemente, primero tratando a Wenson unas cuantas veces y luego metiéndolo nuevamente en la cabaña de almacenamiento del dragón viajero de 10.000 li. Entonces, señora de la seda, ¿qué opinas de mi campana de huesos 9 inferiores? Silk Lady apretó los dientes, plenamente consciente de que esta técnica consistía esencialmente en utilizar materiales locales, forjando una campana que pudiera conectar con el corazón y evocar los sentimientos más profundos. Usarlo en ella, simplemente extrayendo sus huesos y refinándolos haría que la campana fuera varias veces más poderosa que una de madera. Después de todo, el nombre de la técnica es Netherbone Bell, no una campana de madera. Y como se conecta desde el corazón, ninguna de las técnicas de triple capa de Silk Lady pudo protegerse completamente contra él. Ninsuo notó que la expresión de Silk Lady cambiaba ligeramente, sabiendo que estaba empezando a tensarse. Sonrió levemente y sacó un gorrión espiritual con cultivo del establecimiento de la fundación. Este también había sido comprado por el chef. Ninsuo cambió a un hechizo diferente y lo lanzó hacia el gorrión espiritual.
Técnica del alma, derramamiento de cigarras del alma. El maná se gastó, actuando sobre el alma del gorrión espiritual, provocando que la capa exterior de su alma cambiara rápidamente, formando una armadura de concha similar a una cigarra. El gorrión espiritual aleteó en la palma de Ninsuo, sintiéndose muy incómodo. Ninsuo manipuló su sentido divino y de repente lo arrancó, arrancando el caparazón exterior de cigarra del alma del gorrión. El gorrión espiritual dejó escapar un chillido agudo, transmitiendo un dolor penetrante que hizo que la frente de Silk Lady se contrajera. Ninsuo recogió el caparazón de cigarra del alma del gorrión, sosteniéndolo en su mano y absorbiéndolo con entusiasmo. La cáscara de la cigarra se disolvió como hielo derretido y desapareció rápidamente. Ninsuo, sin embargo, obtuvo una serie de imágenes vívidas. Envuelto en una cáscara de huevo pegajosa, frío hasta los huesos. Picoteaba desesperadamente, la luz atravesaba la grieta y penetraba en el mundo oscuro. No podía abrir los ojos, un hambre violenta le hacía abrir la boca, chirriando fuerte. Luego, se introdujo en su boca una masa suave y cálida, trayendo el olor terroso de un gusano y la podredumbre agria de la cosecha de la madre ave. En su primer intento de vuelo, se estrelló contra una roca, rompiéndose sus tiernas plumas y sangrando profusamente. Escondido entre ramas, de repente un gato salvaje se abalanzó, en un momento de vida o muerte, estalló en vuelo, dejando caer excremento sobre la cabeza del gato en estado de shock. La técnica Sosekera Sharing es en realidad un método para que los cultivadores moderen su estado mental. Puede reproducir plenamente las dificultades y dolores que un cultivador ha soportado a lo largo de su vida, permitiéndole saborearlos y aprender de ellos. Ninsuo lo intentó con éxito y, una vez más, sonrió y le preguntó a Silk Lady, ¿qué tal esta técnica? La dama de seda se obligó a esbozar una especie de sonrisa, todavía aferrándose. Joven maestro, debes saber que no soy ni una planta espiritual ni un gorrión espiritual. Esta cultivadora de demonios del camino demonio ya no tenía su arrogancia anterior. Ella entendió, Sosekera Sharing, como Nan Netherbone Bell, podía eludir sus técnicas defensivas y robarle sus capas de habilidades. Ninsuo lanzó un hechizo, sanó al gorrión espiritual y lo guardó. Miró a Silk Lady y suspiró, cultivadores de demonios, tan tercos. Muy bien, no tengo más remedio que darte una lección adecuadamente. Silk Lady se obligó a mantener la calma, hinchando el pecho, vamos. Ninsuo adoptó una expresión seria y, frente a Silk Lady, interpretó lentamente una tercera técnica soul diferente. Técnica de la rueda giratoria de las tres almas. El cuerpo de Silk Lady tembló como si estuviera electrocutado y luego inmediatamente se tensó como una cuerda de arco. El alma de luz fetal, el alma espiritual rápida y el alma espiritual inferior temblaron en el mismo momento y luego fueron arrastrados a la fuerza por un poder extraño. El intenso dolor hizo que las pupilas de Silk Lady se contrajeran bruscamente, su rostro palideciera y no pudo evitar abrir la boca, soltando un gemido lleno de dolor. ¡Ah! El alma de luz fetal primero se retiró de su cuerpo, transformándose en pedazos de plain snow broker ante sus ojos. La superficie del brocado emitía un frío brumoso. Luego, The Brisk Spirit Soul se retorció en hilos de sangre, vibrantes como el colorete, insertándose en plain snow broker, tejiéndose continuamente y la niebla de hielo disminuyendo rápidamente a un ritmo visible. Finalmente, cuando la niebla de hielo desapareció por completo, el alma del espíritu inferior se transformó en la cortina de gasa del miasma púrpura, extendiéndose sobre todo el brocado rojo y blanco hasta que el miasma púrpura fue absorbido completamente por el brocado. Al final, poco a poco tomó forma un paño de alma de una mezcla de rojo, blanco y morado. El dolor venía continuamente en oleadas. Los dedos de Ninsuo se movían ágilmente, manipulando constantemente. Silk Lady, en convulsiones inducidas por la técnica del alma, ya no podía mantenerse en pie y colapsó directamente en el suelo. Uf. Sus uñas se clavaron en el suelo, dejando marcas de garras, y estaba al borde del colapso, el sudor empapaba su cabello y se pegaba a su piel. Poniendo los ojos en blanco, casi se desmaya en el acto. Ninsuo dejó de lanzar, mirando la tela tricolor del alma flotando en el aire, luego dirigió su mirada tranquila hacia Silk Lady. Cultivador de demonios, ¿has aprendido la lección? ¿Aún quieres resistirte? El pecho de Silk Lady se agitó violentamente mientras respiraba pesadamente y débilmente y le dijo a Ninsuo,
estoy a punto de ser asesinada por ti. ¿Podrías acabar conmigo? El intenso dolor desató su ferocidad y su ira. En ese momento, deseó poder perecer junto con Ninsuo. Ninsuo suspiró, ya que todavía te resistes tan obstinadamente, no me culpes. Señaló con la mano hacia la tela del alma de 3 colores. Al momento siguiente, el paño del alma se encendió espontáneamente y sin fuego. Técnica de cruce del alma en barco ardiendo. La tela del alma ardió ferozmente, transformándose en un pequeño bote en las llamas. Ninsuo escapó de su alma, con un pequeño salto subió al barco. Olas de recuerdos, como aguas de río, irrumpieron en su alma, como si Ninsuo lo estuviera experimentando todo de primera mano. En el valle se casaba a la dama de la seda, que aún no había tomado forma. Un joven vestido de blanco se rió de buena gana. Deja de correr, si sigues corriendo te mataré. ¿Qué hay de malo en convertirme obedientemente en mi mascota demoníaca? Durante una aventura, la dama de seda consumió accidentalmente un tesoro de la tierra y tomó forma con éxito. Mirando a la dama de seda desnuda, el joven vestido de blanco quedó estupefacto, con el rostro sonrojado de vergüenza. Pequeña seda, resultaste tan hermosa. El rostro del cultivador de mediana edad todavía mostraba débilmente el aspecto alegre de la juventud. Resultó gravemente herido y al borde de la muerte, liberando el contrato de mascota demoníaca con Silk Lady antes de morir. Mi señora, estoy acabado. Antes de morir, tengo una pregunta. Te tomé a la fuerza, ¿me culpas? La dama de la seda sacudió la cabeza, con lágrimas corriendo y la palma presionando la herida del cultivador de mediana edad, pero incapaz de detener el flujo de sangre. El cultivador de mediana edad sonrió levemente, mirando a la dama de seda con afecto. Estamos atrapados por el enemigo, sin municiones ni provisiones. Si me comes, tendrás fuerzas, posiblemente para escapar. El cultivador de mediana edad dio su último suspiro. La dama de la seda lloró tristemente, mi señor. Lo olvidaste, te lo prometí, nunca comería a nadie. El enemigo abrió el conjunto de confinamiento, solo para ver a la dama de seda sentada aturdida en el suelo, inmóvil, con el rostro ceniciento. El hombre de mediana edad ya había sido quemado hasta las cenizas. Al principio, el enemigo estaba enojado, pero luego, al ver la aparición de la dama de seda, una sonrisa se dibujó en sus labios mientras levantaban su barbilla. Oh, no tiene mal aspecto. La dama de seda soportó la humillación, sacrificándose voluntariamente, actuando como una persona con información privilegiada, y usó seda de araña en la cama para perforar el corazón del enemigo, vengándose con éxito. La cultivadora de demonios femenina que la usó desarrolló un momento de compasión y salvó a la dama de seda. La dama de seda fue llevada a la secta del demonio encantador y se dedicó al cultivo. La seda de araña atravesó al enemigo y los hechizos sedujeron a las masas. ¿Por qué no comes? El demonio tigre que lo acompañaba preguntó sorprendido. El rostro de la dama de seda estaba frío, no como gente. Al presenciar esta escena, un estudiante de último año de la secta demonio pensó, este demonio araña es algo interesante, así que la guiaron en secreto, enseñándole formaciones. La tela del alma se quemó, el alma de Ninsuo regresó a su cuerpo y permaneció en silencio por un momento, su mirada sobre la dama de seda se complicó. De los recuerdos que obtuvo, parecía que el destino simplemente jugaba con la dama de seda, desplazada repetidamente. Ella era más a menudo la víctima que el perpetrador. Su principio era no comer gente. Muchas veces se vio llevada a situaciones desesperadas. Muchas malas reputaciones también se debieron a calumnias y cacerías humanas y a la difusión de rumores. Luchar ferozmente por la supervivencia y la venganza también es comprensible. Fue capturada por enemigos fuertes y sirvió como esclava muchas veces. La mayoría de sus malas acciones se llevaron a cabo bajo órdenes. Ninsuo no logró encontrar la información relevante de Ban He, pero se enteró del pasado de la dama de la seda y descubrió inesperadamente que esta mujer demonio no era tan pecadora como había imaginado. Mientras tanto, las pupilas de la dama de seda se contrajeron, su rostro palideció mientras miraba a Ninsuo, temblando de miedo. Técnica de cruce de almas en barco, ¿barco ardiendo? Ninsuo reveló una ligera sonrisa. Tienes mucho conocimiento. La dama de seda estaba completamente aterrorizada. Sabía que si se lo arrojaban encima, su alma se convertiría en combustible hasta que se quemara por completo.
No, por favor no, ella suplicó. Su odio y su ira anteriores habían sido reemplazados por la voluntad de sobrevivir. Mi señor, mi señor. Me equivoqué, perdóname la vida, perdóname la vida. Soy tu esclavo, soy tu perro, déjame vivo, te serviré lealmente, lo que necesites que haga, lo haré. Capítulo 1071, capítulo 397. El gran uso de la técnica de búsqueda del alma. Cultivadores de demonios, la mayoría en sintonía con sus instintos naturales. Y su mayor instinto es la supervivencia. Desde el principio, independientemente del tipo de vida, el instinto de sobrevivir tiene sus raíces en la médula misma, extremadamente poderosa. En otras palabras, para sobrevivir, cualquier forma de vida hará lo que sea necesario. Incluso convertirse en un cultivador de demonios a menudo significa que pueden hacer cualquier cosa. La virtud, la etiqueta, la integridad y el honor simplemente no existen. Mientras puedan intercambiar por una oportunidad de sobrevivir, los cultivadores de demonios a menudo están dispuestos a pagar cualquier precio. Este rasgo está vívidamente encarnado en Silk Lady. Después de darse cuenta de su ventaja en belleza, cambió su método de cultivo, utilizando repetidamente esta ventaja para seducir, lo que le permitió vivir mejor. Decir que esto está mal. En opinión de Ninsuo, sin vida, ¿dónde hay alguna razón para hablar? La supervivencia va más allá del bien y del mal. En cuanto a sacrificar la vida por la justicia, aunque Ninsuo ha estado estudiando recientemente el confucianismo y lo sabe, en el fondo no puede estar completamente de acuerdo. Por mi madre y mi hermano mayor, puedo sacrificarme totalmente. Pero por otras razones, no me bastan para sacrificarme. Sin vida, ¿cómo se puede seguir el camino? Tener vida es tenerlo todo. La necesidad de seguir vivo es la razón más importante. Por lo tanto, a Ninsuo no le importó el cambio de actitud de Silk Lady, aceptó de inmediato su cambio de comportamiento. Mi nivel de cultivo y mi edad no son suficientes para ganarme el respeto de los demás. Si mis logros fueran expuestos, el mundo no me vería con sentido común. Silk Lady se enteró de mí por Bang He. E incluso el conocimiento de Bang He era incompleto. De hecho, cuando traté con Pifuge, no fue el propio Pifuge, sino el demonio tigre que acababa de reclutar. Silk Lady está en la última etapa del establecimiento de la fundación, con un poder bastante fuerte. Aunque es una cultivadora relajada, ha tenido muchas oportunidades en la vida. Ante un cultivador tan conocido, la primera opción no es la rendición, sino más bien una contienda. Silk Lady, poder jugar con Bang He y sentirse conmovida por el alto salario de Bang He esta vez, naturalmente no es un debilucho. Ninsuo miró a Silk Lady sentada flácida en el suelo, rogándole misericordia. Reflexionó en secreto sobre su personalidad y, por extensión, sobre todo el grupo de cultivadores de demonios. Silk Lady suplicó durante mucho tiempo antes de que Ninsuo finalmente hablara. Está bien, te daré una última oportunidad. Cuéntame todo sobre los planes de Bang He contra mí. Silk Lady inmediatamente reveló una mirada de alegría y asintió rápidamente. Ella le confesó todo a Ninsuo, sin dejar ningún detalle sin decir. No solo detalló los planes de Bang He contra Ninsuo, sino que también reveló sus colaboraciones anteriores con Bang He. Ninsuo miró a Silk Lady. Entonces, ¿tú y Bang He nunca firmaron ningún contrato de mantenimiento de secretos? Silk Lady asintió. Por favor, perdóname, joven maestro, fue una mentira que inventé en pánico por autoconservación para asustarte. Los cuatro estamos en igualdad de condiciones con Bang He, no hay razón para firmarle un contrato de secreto. Si nos violaran, sufriríamos, pero Bang He sufriría poco. Ninsuo asintió levemente y obtuvo algunas ideas sobre la naturaleza de estos cultivadores de demonios. Seda Dama, artesano del desastre del óxido, monje de las palabras falsas, Liu Yinyan. Bang He encontró a estos cuatro, los contrató a un alto costo para enredarme, mientras aprovechaba la oportunidad de participar en el juicio Xin Yun que mejor se adaptaba a él. Esta es sin duda la estrategia más adecuada. Dada la demostración de maestría de Ninsuo en la técnica de búsqueda del alma, la confesión de Silk Lady fue en gran medida creíble. Esta vez es Chesusi, según Silk Lady, el próximo objetivo de Bang He. Además, con Qin Wangxi anteriormente. Ya he frustrado sus planes 2 veces.
Este rencor se está profundizando. Aunque Ninsu ha ganado la ventaja 2 veces, no subestima a Bang Hee en lo más mínimo. Solo por la elección de Bang Hee, está claro que tiene paciencia y buen ojo para el panorama general. Ninsu se encuentra actualmente en una buena situación, en parte porque Bang Hee está preocupado. Además, Bang Hee nunca ha sido un cultivador suelto, tiene el respaldo de la familia Ban. Bang Hee cultiva utilizando el método Demon Path en lugar de la técnica de clan de la familia Ban. ¿Es una excepción? ¿Cuánto apoyo probablemente le ofrecería la familia? Para lidiar con Bang Hee, Ninsu debe considerar a la familia Ban. El juicio de Sin-Yun es crucial para los recién llegados. Necesito interrumpir activamente los planes de Bang Hee, por lo que luchará por afianzarse en la secta Myriad Images incluso si se une. Si puedo expulsarlo directamente, impidiendo su entrada en la secta de las miríadas de imágenes, ese sería el mejor resultado. Pero la probabilidad es bastante baja. Ninsu evalúa silenciosamente la dificultad y se da cuenta de que su resultado más alcanzable es reprimir a Bang Hee. Ninsu ingresa a la puerta principal de la montaña de la secta Banxiang, donde el juicio Sin-Yun ha ocurrido varias veces, revelando un verdadero oponente. Los anteriores Yueye, Lin Jinglong, Che Susi e incluso la actual Dama de la Seda no eran verdaderos adversarios. Sus conflictos con Ninsu podrían resolverse. Bang Hee no es el mismo, al menos no ahora. Es un cultivador de mecanismos que quiere participar en el juicio Sin-Yun, al que Ninsu también desea unirse. Esto ilustra perfectamente la frase: no existe una verdadera rivalidad como la de los pares. Ninsu le preguntó a Silk Lady, ¿sabes si, además de contratarte a 4 personas a un gran costo, Bang Hee tiene otros planes contra mí? Silk Lady negó con la cabeza, mostrando la mayor sinceridad, temiendo las sospechas de Ninsu, y juró que era la verdad. Capítulo 1072, capítulo 397, gran uso de la técnica de búsqueda del alma, 2. Ninsu permaneció evasivo y momentáneamente perdido en sus pensamientos. Lo que dijo Silk Lady probablemente sea cierto. Tengo los medios para realizar soul searching, lo cual puedo verificar fácilmente en ella. En este momento ella es como un pez en la tabla de cortar, y yo soy el carnicero. No hay necesidad de que ella me engañe aquí, sería inútil. No importa que ella no sepa los próximos movimientos de Bang Hee. En primer lugar, puedo enviar a otros para que vigilen de cerca a Bang Hee y recopilen información. En segundo lugar, puedo recorrer toda la secta Myriad Images en busca de todas las pruebas Sin-Yun relacionadas con técnicas mecánicas, ya que cualquiera podría ser el objetivo de Bang Hee. Bang Hee conspiró en secreto contra Ninsu, pero Ninsu no era alguien que se sentara y soportara, considerando inmediatamente un contraataque. ¿No enfatiza también el confucianismo que es de mala educación no corresponder? A primera vista, el asunto con Bang Hee parece problemático, pero en realidad es una oportunidad. Con su fuerza para respaldarlo, después de un momento de análisis, Ninsu se dio cuenta de que contraatacar a Bang Hee tenía más importancia. Mi verdadera prueba vendrá de los altos mandos de la secta Myriad Images, quienes codician el puesto de señor de la ciudad del Libro Blanco y podrían hacer un movimiento contra mí. Wan Ruanyu, para protegerme, me ha ocultado cosas, pero no pueden durar para siempre. También ha contado con la ayuda de los cultivadores confucianos para ayudarme a ganar fama. Los confucianos ya han llevado a cabo 2 rondas de los juicios de Sin-Yun, pero probablemente haya etapas adicionales. Con la ayuda de los confucianos, puedo ganar fama y hacer una entrada espectacular dentro de la secta Myriad Images. Sobre esta base, si puedo reprimir fuertemente a Bang Hee, sin duda agregaría gloria y me proporcionaría una influencia intimidante externamente. Originalmente, Ninsu solo podía mantenerse firme defensivamente. Pero su rápido progreso en las técnicas de búsqueda del alma llevó a que su capacidad de aprendizaje explotara docenas de veces, una mejora increíblemente exagerada. Esto le permitió disponer de una amplia capacidad disponible, no solo para gestionar estas pruebas de Sin-Yun, sino también para tener fuerza adicional para lanzar campañas externas. La familia Ban es famosa en Flying Cloud Country. Derrotar a Bang Hee sería la mejor decisión para establecer mi autoridad. Pensando en esto, Ninsu no pudo evitar sonreír levemente. Silk Lady, que había estado observando atentamente, notó la feroz intención de batalla dentro de la sonrisa de Ninsu y se puso nervioso y tenso,
temiendo que pudiera lanzarle la técnica de cruce del alma ardiente de barcos. Ninsuo, después de ordenar sus pensamientos, volvió su mirada hacia Silk Lady. Silk Lady no se atrevió a mirar a Ninsuo a los ojos y rápidamente bajó la cabeza, mirando las baldosas del suelo. Al mismo tiempo, su postura pasó de estar sentada flácida a arrodillada, retratando una imagen de absoluta vulnerabilidad y sumisión, esperando su discreción. Ninsuo dijo con calma: Silk Lady, eres una cultivadora de demonios, cargada de culpa. Pero como muestras una buena actitud al admitir tus crímenes, te daré una oportunidad. Tienes algo de talento para montar conjuntos, así que ve a la cabaña y organiza una formación. Quiero plantar a Wen Son y Wu Son allí. Esto fue parte del plan de desarrollo de Ninsuo después de dominar la técnica de cultivo Panwave Chi. Entre los seguidores actuales de Ninsuo, In Chi era amnésico y sobresalía en las formaciones militares. El chef Enji era bueno cocinando. Gonsun Yan, que buscaba el favor de Ninsuo, era un experto en refinación de artefactos. Carecía de un experto en formaciones de matrices. Tras la rendición de Silk Lady, ella inmediatamente llenó este vacío. Silk Lady respiró aliviada e inmediatamente expresó su determinación de agotar todos los esfuerzos para completar la tarea. Luego, Ninsuo la colocó en el dragón viajero de 10.000 y a su cintura, llevándola consigo para un seguimiento constante. Después de arreglar Silk Lady, Ninsuo se puso de pie lentamente, inspeccionando el espacio vacío que lo rodeaba. Hilos suspendidos de maná. En el momento siguiente, zarcillos filiformes se extruyeron de cada una de las yemas de sus dedos, cada uno formado por maná de los 5 elementos condensado, en espiral con un caleidoscopio de colores. El sentido divino de Ninsuo metió la mano en su pulsera de almacenamiento y, con un gesto casual, desató una gran cantidad de pequeñas marionetas de bambú. Mientras estos títeres de bambú se dispersaban por el aire, los hilos suspendidos de maná de los 5 elementos de Ninsuo, como serpientes que cazan presas, atraparon con precisión a cada uno de los títeres de bambú. El resto de las marionetas de bambú cayeron al suelo, pero 10 quedaron suspendidas en el aire por los hilos de maná. Cada una de estas marionetas de bambú estaba equipada con cañas vocálicas, una preparación que Ninsuo hizo para el juicio Xin-yun de Qin Wanzi. Ninsuo utilizó los hilos suspendidos de maná para controlar simultáneamente 10 de ellos. Las 10 marionetas de bambú colgaban en el aire, realizando diversas acciones. Después de una docena de respiraciones, sus movimientos se volvieron cada vez más rápidos y precisos. Sin esfuerzo, mucho más que antes. Ninsuo percibió cuidadosamente una leve alegría que impregnaba su corazón. Acababa de extraer 3 almas de Silk Lady, elaboró un paño para almas y luego utilizó la técnica Bob Burning Soul Crossing para quemar el paño para almas, obteniendo numerosos recuerdos. Bajo el efecto de la técnica Bob Burning Soul Crossing, Ninsuo se sintió como si se hubiera convertido en Silk Lady, y su experiencia en la manipulación de seda de araña aumentó repentinamente. La verdadera forma de Silk Lady era una araña, que usaba seda de araña con tanta naturalidad como los humanos usan sus extremidades y dedos. Esta vez, el uso de hilos suspendidos de maná por parte de Ninsuo se benefició inmediatamente de ello. El más sutil gancho, levantamiento, giro o presión de las yemas de sus dedos se sentía como si estuviera activando una parte de su sistema neuronal. Los hilos suspendidos de maná parecían convertirse en extensiones de su cuerpo, lo que le brindaba una sensación de control perfecto. Y los 10 títeres de bambú también se beneficiaron, haciéndolos parecer vivos bajo el mando de Ninsuo, con una fluidez muy superada antes y la capacidad de ejecutar movimientos detallados y matizados. Para lograr este nivel de control, una persona normal necesitaría al menos más de una década de práctica diligente. Pero lo logré con una sola sesión de cultivo. La técnica del cruce del alma en llamas. Esta es la ventaja del cultivo de demonios. Siempre tomando el camino poco convencional, plagado de efectos secundarios, pero realmente rápido en el cultivo. Cada movimiento de los hilos suspendidos cambió a medida que cambiaban los pensamientos de Ninsuo. La intensidad variable de la tensión apareció vívidamente en los hilos suspendidos de maná, lo que hizo que controlarlos se sintiera tan natural como respirar para Ninsuo. Entonces, siguiente. Los 10 dedos de Ninsuo temblaron levemente y, de cada punta de dedo, un solo hilo suspendido de maná se partió repentinamente y se multiplicó en 2. En un instante,
Ninsuo tenía 20 hilos de hilos suspendidos de maná de 5 elementos. Los 10 hilos adicionales también se conectaban a las marionetas de bambú en el suelo, ordenándoles que se pusieran de pie y se movieran. Las marionetas de bambú parecían animadas, corriendo, rodando y retozando en el suelo. Los dedos de Ninsuo a veces temblaban, se enganchaban hacia adentro o se contraían, maniobrando hábil y rápidamente los 20 hilos. Una sesión de la técnica Burning Soul Crossing me ahorró al menos 5 años de arduo entrenamiento. Ninsuo evaluó y se mostró cada vez más satisfecho. Mientras sus dedos bailaban en el aire, los títeres de bambú interactuaban naturalmente, agrupándose y luego dispersándose como niños juguetones. Cada vez que Ninsuo manejaba manipulaciones complejas, sus deditos de ambas manos se inclinaban ligeramente hacia arriba. Este gesto frecuente llamó la atención de Ninsuo. Contempló por un momento e identificó la causa. Este es el hábito de Silk Lady al manipular seda de araña, un sutil gesto con el dedo de orquídea. Este gesto parecía encantador y atractivo para Silk Lady, pero parecía algo incómodo y peculiar para Ninsuo. Ninsuo también se sintió un poco incómodo. Afortunadamente, un gesto tan pequeño se puede corregir. El método también es simple: encontrar otro demonio araña, extraer y quemar su alma reduciría rápidamente la influencia, ¿no? Incluso confiando únicamente en mi voluntad, con algo de tiempo, podría romper este mal hábito. Ninsuo recogió todos los títeres de bambú y luego sacó la armadura de hierro azul, golondrina dorada, poniéndola. Activó la armadura mecánica, extendiendo sus alas en arcos suaves y elegantes por el aire. Esta vez, su atención se mantuvo en las brillantes alas doradas. Cada solapa ya no tenía la rigidez anterior, fluida y armoniosa, llena de una belleza natural, como las alas de un pájaro real. ¡Excelente!, Ninsuo elogió en silencio. Anteriormente, el gorrión espiritual buscador de almas también había sido beneficioso. Después de todo, volar es vital para un pájaro. Si hubiera utilizado la técnica Burning Soul Crossing, las mejoras podrían haber sido aún más obvias. Ninsuo había aprendido técnicas de búsqueda del alma y las había aplicado de forma práctica, obteniendo enormes beneficios. En comparación, la técnica Burning Soul Crossing ocupó sin lugar a dudas el primer puesto en eficacia, mientras que el resto de las técnicas Soul Searching, en el mejor de los casos, sirvieron como ayuda. Por ejemplo, la técnica de la rueda giratoria de las 3 almas fue diseñada para complementar la técnica de cruce de almas quemando barcos, permitiendo que un alma proporcione repetidamente experiencias y recuerdos. Ninsuo decidió hacer un uso extensivo de la técnica Burning Soul Crossing. Capítulo 1073, capítulo 398. Investigación sobre el corazón en la placa de espejo de Sinking Sand Swamp. Básicamente, todas las técnicas de introspección implican extraer los recuerdos del sujeto para que el cultivador los examine. Esto es similar a leer un libro, excepto que el contenido no está ordenado y es demasiado complejo, y la información verdaderamente útil es menos del 1%. Desde este punto de vista, el confucianismo tiene una gran ventaja en su cultivo. Los textos clásicos estudiados por los cultivadores confucianos son como perlas entre palabras, la esencia de la esencia, mejorando enormemente la eficiencia del cultivo. Ninsuo estudió todas las técnicas de introspección recopiladas por Tianxuan, lo que le dio una ventaja incluso en la secta devoradora de almas, colocándolo a la vanguardia del mundo. Descubrió que solo la técnica Burning Soul Crossing permite a los cultivadores experimentar diversos recuerdos de otros como si los hubieran encontrado ellos mismos. Las experiencias adquiridas con este tipo de búsqueda del alma son casi indistinguibles de las propias experiencias personales. Pero los enormes inconvenientes que trae consigo rara vez son soportables por nadie en el mundo. Seguramente existen otros métodos que pueden evitar o contrarrestar este inconveniente. Mi ser capital celestial es uno de ellos. El señor de Guangchuan conspira profundamente. Si su plan del centenario tuviera éxito, seguramente alcanzaría grandes alturas. No es de extrañar que Yantian quiera impedirle alcanzar a Dao. Ninsuo necesita hacer una búsqueda del alma y luego confiar en el ser capital celestial para adquirir mucha experiencia. Pero el señor de Guangchuan no necesita esto. Posee inherentemente un talento innato, capaz de sumergirse en Guangchuan, absorbiendo recuerdos directamente. Esta eficiencia es mucho mayor que la introspección de Ninsuo una por una. Si el señor de Guangchuan adquiere este talento innato,
todo su camino Dao experimentará una transformación revolucionaria. Ninsuo invirtió mucho en aprender y practicó varias veces, dándose cuenta por completo en este punto. La técnica de cruce de almas quemando barcos sería un hechizo extremadamente usado en su cultivo futuro. Mi reino en el camino del alma y el atributo Yin es débil, solo en la etapa inicial. Mejorar la técnica Bob Burning Soul Crossing requiere demasiado tiempo y energía. A corto plazo, el enfoque pragmático consiste en abordar los 5 principales inconvenientes de la técnica de cruce de almas en llamas. Ninsuo, dominando numerosas técnicas de introspección y con un conocimiento más profundo de la técnica de cruce de almas en quema de barcos, ya conoce la verdadera naturaleza de los llamados 5 desastres. Los 5 desastres son extinción de nombres, quema de conciencia, marca de barco, quema de karma y navegación por confusión. El verdadero propósito de este hechizo es seducir el cultivo y crear material para el alma. Por lo tanto, cuanto mayor sea el alcance de la modificación del alma, más generalizado y negativo será el impacto. La quema de conciencia afecta el mar divino dantiano superior, impactando la cohesión del sentido divino. La marca del barco es el resultado de una modificación excesiva del alma, que ya no coincide con el cuerpo físico y causa daño al cuerpo. Al igual que cuando el cultivo de mi alma era demasiado fuerte, comprimiendo el cuerpo hasta el punto de causar varios moretones. Esta técnica de cruce de almas en llamas en barco es aún peor. Habiendo comprendido los principios, Ninsuo tiene medidas para abordar estos inconvenientes. Es muy simple, dado que el hechizo modifica el alma, simplemente restaura el alma después de usar la técnica de cruce de almas quemando barcos. Esta modificación del alma está oculta en lo profundo del alma y no se detecta fácilmente. De lo contrario, este hechizo no engañaría a tantos cultivadores. Pero Ninsuo, competente en la técnica de cruce de almas quemadas por barcos, no se encuentra entre los engañados. Sin embargo, aún no tiene inspiración sobre cómo refinar el alma. Eso no es importante. Como puedo detectar las partes modificadas del alma, puedo simplemente eliminarlas. Esto es como cortar un trozo de carne del cuerpo y el alma naturalmente resultará herida. Pero Ninsuo tiene los 4 tesoros del cultivo del alma y muchas técnicas de cultivo del alma y métodos de curación, lo que hace posible curar el alma. Al igual que la dama de seda anterior, con muchas partes de sus 3 almas extraídas y tejidas en tela de alma. Pero con descanso y curación, el alma puede recuperarse. La técnica del cruce de almas en llamas en barco daña la armonía celestial, pero usar la técnica de la rueda giratoria de las 3 almas como ayuda no hará que otros dispersen fácilmente sus almas. Este enfoque le permite a Ninsuo evitar eficazmente el fuego karma del loto rojo, que es el que más valora entre los 5 desastres. Los otros 4 inconvenientes difieren en naturaleza de este desastre. El fuego karma del loto rojo no es un impacto negativo de la modificación del alma, sino una microtribulación celestial desencadenada por la acumulación de la culpa del lanzador. El deslizamiento de jade de la técnica Bob Burning Soul Crossing describe, cuando es suave, provoca fuego cian, quemando meridianos y destruyendo conexiones. Cuando es intenso, las llamas se elevan desde las 5 vísceras, cociéndose hasta convertirse en pulpa. De esto se desprende claramente que las consecuencias de un desastre de este tipo son bastante graves. Necesito entender, ¿cuánto pecado trae cada uso de la técnica de cruce del alma ardiente de barcos? ¿Qué métodos pueden probar esto? Esta es una pregunta bastante crucial, Ninsuo debe resolverla, o de lo contrario siempre estará nervioso al usar la técnica Bob Burning Soul Crossing en el futuro, incapaz de utilizarla por completo. En la era de los 3 emperadores y los 5 emperadores, es posible que este problema no se haya resuelto, pero ahora es la edad de oro del cultivo. En otros lugares, incluso en una ciudad inmortal, es posible que falten soluciones, pero esta es la puerta principal de la montaña de la secta Myriad Images. Además, todavía es la etapa inicial de la conferencia Feiyun. Ninsuo exploró el pergamino de jade de inteligencia y rápidamente encontró 3 métodos. Después de reflexionar brevemente, hizo arreglos, seleccionó una ubicación y luego se comunicó con Sun Langdong a través de Life Hanging Thread. Jefe, necesito que salga y compre algunas cosas. Al escuchar la descripción de Ninsuo, San Lintón inmediatamente partió en secreto. Salió del pabellón suyo y se dirigió directamente a la mansión cueva de Yueye.
Ninsuo dejó su propia mansión en la cueva Bluestone y se dirigió a la sucursal más cercana de Evil's Lane Hall. La secta Myriad Images consta de 8 picos y 16 salas, siendo la sala de la matanza del mal una de ellas. Yang Sanyan, un compañero de batalla de Ninsuo, es una figura capaz en el salón de la matanza del mal. La sala de asesinatos del mal había organizado el juicio Sin Yun desde el principio. El propósito de su organización es muy claro y singular: reclutar nuevos miembros para el Evil's Lane Hall. Capítulo 1074. Capítulo 398. Investigación sobre el corazón en la placa Senken-sen Swamp-2. Ninsuo descendió sobre la cabeza de las nubes, entró en el salón de la matanza del mal y llegó a una secta interior. Había cultivadores custodiando este lugar. Ninsuo presentó su ficha de madera y se le permitió entrar por la puerta. Cruzó la puerta y su visión cambió repentinamente, entrando en un espacio de matriz. A su alrededor había muros de piedra negra y el suelo era un pantano profundo, inquietante y brillante. Pantano del pecado que se hunde. En el centro de este pantano artificial había una plataforma de piedra, sobre la que había una placa oficial con 4 grandes y majestuosas palabras escritas en oro: el espejo brillante colgado en lo alto. Debajo de la placa, varios cultivadores vestidos con el atuendo de alto nivel azul-negro del Evil's Lane Hall se sentaron solemnemente. Su mirada, como la de un rayo, recorría de vez en cuando a los numerosos cultivadores que luchaban por avanzar a través del pantano. El Evil's Lane Hall es uno de los 16 salones y ofrece excelentes beneficios, atrayendo naturalmente a una gran cantidad de recién llegados que desean unirse. Y atravesar a pie el pantano Senken-sen es el primer proceso de selección. Ninsuo era solo uno de ellos. Su mirada se desvió y descubrió al menos 50 cultivadores luchando por atravesar el pantano. Ninsuo, cauteloso por naturaleza, comenzó observando atentamente. La mayoría de los cultivadores entraron al pantano y el barro les llegaba hasta los tobillos, a veces hasta las pantorrillas. Levantar las piernas del pantano resultó arduo, ya que el barro tenía una fuerte succión. Una capa de niebla gris los envolvía continuamente, añadiendo más su presión. Todos ellos sudaban en las cejas, tenían el rostro pesado, su maná constantemente impulsado y su fuerza física se agotaba rápidamente. Algunos cultivadores enfrentaron dificultades considerables. Un paso después, parecieron aterrizar en un charco de barro, sumergidos instantáneamente hasta la cintura o incluso el pecho. Tuvieron que activar completamente sus tesoros mágicos, destrozar el barro y luchar por liberarse. Durante este proceso, el pantano Senken-sen parecía vivo, aferrado, tratando de arrastrar a los cultivadores hacia abajo. Mientras Ninsuo observaba, la mayoría de estos cultivadores ya habían sido eliminados. Gritaban pidiendo ayuda y rápidamente fueron transferidos por los cultivadores de Evil's Lane Hall activando formaciones desde la plataforma de piedra. También había unos pocos cultivadores, muy pocos, que permanecían estables en la superficie del pantano. El barro debajo de ellos se solidificaba fuertemente. Avanzaron dejando solo huellas poco profundas, sin experimentar succión ni arrastre alguno. El pantano del pecado que se hunde refleja el alcance de los propios pecados. Cuanto mayores son los pecados, más peligroso se vuelve el pantano, capaz de ahogar al cultivador. Por el contrario, con menos pecados, el pantano se vuelve tan simple como caminar sobre terreno llano. Ninsuo no desconocía el pantano Senken-sen, ya que había aprendido sobre él a través de libros. ¿Cómo será mi actuación? Con esta pregunta en mente, Ninsuo pisó el pantano. Bajo sus pies, la superficie del pantano se solidificó instantáneamente hasta convertirse en una baldosa. Ninsuo dio un paso adelante, el barro de abajo firme y sustancial, sin dejar huellas. Esto fue realmente caminar sobre tierra firme. Sin hundimiento, sin fuerza de succión. Mientras otros estaban rodeados de niebla gris, Ninsuo tenía un aura clara a su alrededor, caminando sin esfuerzo, un marcado contraste con los cultivadores circundantes. El progreso sin obstáculos de Ninsuo rápidamente llamó la atención de muchos. Cuando llegó al punto medio, casi todos los cultivadores de alto nivel en la plataforma de piedra central centraron su mirada en Ninsuo, evaluándolo constantemente. ¿Quién es este joven? Está en la última etapa del establecimiento de la fundación, pero es joven, una plántula prometedora. Una exhibición como esta en el pantano Senken-sen rara vez se ve entre los cultivadores.
La mirada clara de este joven, cada movimiento indica una herencia noble. Seguramente criado por una secta justa, estricta y centenaria, aislado de las perturbaciones mundanas para nutrir. Los cultivadores de alto nivel de Evil's Lane Hall intercambiaron comunicaciones de sentido divino. Uno sacudió sutilmente la cabeza. Parece que este joven no ha experimentado mucho derramamiento de sangre, manteniendo sus manos limpias. Por lo tanto, no hay pecado asesino que haga que el pantano responda de esta manera. Debe cultivar su experiencia de combate cuando lo traigan. Otro respondió, aunque carece de habilidades de combate, la ausencia de niebla gris a su alrededor indica pura base y claridad mental. Este es el sello distintivo de nuestro noble espíritu de la secta justa. No ocultaron su admiración por Ninsuo. Independientemente de su talento, esta actuación es suficiente para admitirlo en nuestro Evil's Lane Hall. Ten paciencia. El pantano Senken-sen es solo el primer método de selección, no lo suficientemente completo. En el pasado, algunos cultivadores de demonios usaban extraños tesoros mágicos o técnicas para ocultar sus pecados, pasando por el pantano. Acordado. A continuación, veamos cómo se comporta este joven bajo la placa oficial. Los cultivadores de alto nivel rápidamente desviaron su mirada de Ninsuo. Ninsuo superó sin esfuerzo a muchos cultivadores. Entre ojos llenos de envidia y resentimiento, llegó tranquilamente bajo la plataforma central de piedra. Esta debe ser la ronda más fácil del juicio Sin-Yun en la que he participado, Ninsuo reflexionó. Mientras tanto, algunos cultivadores de alto nivel en la plataforma de piedra se impacientaron. Un cultivador anciano instó, adelante y asciende por la plataforma. Junior Ninsuo saluda a los mayores. Ninsuo se inclinó cortésmente primero debajo de la plataforma y luego comenzó su ascenso. Los cultivadores en la plataforma de piedra asintieron hacia adentro. Este muchacho entiende bien la etiqueta. Ciertamente es un vástago. No está mal, no está mal. Una vez que Ninsuo subió a la cima de la plataforma, el anciano que había hablado anteriormente le ordenó, da un paso adelante y toca la placa oficial. Ninsuo obedeció. Mantuvo la calma y colocó suavemente su mano sobre la superficie de la placa. Los 4 grandes personajes de Bright Mirror Hamha comenzaron a emitir un tenue brillo dorado. Los cultivadores de alto nivel de Evil's Lane Hall se sorprendieron un poco e intercambiaron comunicaciones de sentido divino. Este joven tiene mérito. ¿Cometió algún acto benévolo? Es probable que su base sea profunda, respaldada por una familia numerosa. Hacer buenas obras no es sorprendente. Es una lástima que el maestro del salón no esté aquí. Si así fuera, podría activar completamente la placa y evaluar con precisión cuánto mérito tiene el joven. Dada su corta edad, ¿cuánto mérito podría tener? Quizás la familia estableció estos hechos solo para asegurar su entrada al salón de la Casa del Mal, quién sabe. Veamos si acepta la próxima investigación cardíaca. Ninsuo examinó la placa, un poco desconcertado. ¿Esto es en realidad un artefacto oficial? El anciano cultivador, el joven amigo Ninsuo no tiene delitos. Has pasado la segunda prueba. Felicitaciones. Tengo 3 preguntas para ti, que puedes responder o guardar silencio. Sin embargo, una vez que hables, debes ser sincero, no engañar a los demás ni a ti mismo. Algunos cultivadores cerca de la plataforma cambiaron su expresión, preocupados pero con la esperanza de que Ninsuo se negara. Otros cultivadores de alto nivel permanecieron inexpresivos, sin sorprenderse. La actuación de Ninsuo en Senken-sen Swamp le valió la oportunidad de Heart Inquiry en el Evil's Lane Hall. Ninsuo rápidamente apretó los puños en señal de saludo, con la voz clara, gracias, mayores, pero pregunten familiarizado con información relevante. Esta ronda de prueba de Sin-Yun es una selección preliminar realizada por Evil's Lane Hall, que incluye 2 pruebas, Senken-sen Swamp y la placa de la plataforma de piedra. Pasándolos avanza a la siguiente ronda. Además, conocer a un recién llegado excepcionalmente talentoso le otorga una tercera prueba, la investigación del corazón. El anciano cultivador asintió levemente, con un rastro de admiración en sus ojos, y luego preguntó, en el vasto Dao, el mal corre desenfrenado. Si te encuentras con un demonio malvado que daña a los seres, incapaz de capturarlos, los dejas en paz. Si son capturados, suplican y ofrecen grandes recompensas o ellos mismos como vanguardia, ¿qué haces? Todas las miradas se centraron en Ninsuo dentro y fuera de la plataforma. Se implementaron ciertas técnicas,
Ninsuo sintió temblar su mar divino y el alto Dantian, pero en el momento siguiente el sello demonio del corazón de Buda emitió luz demonio, barriendo el mar divino, estabilizando instantáneamente al Dantian. A Ninsuo le pareció extraño, sorprendido de que fuera la primera vez que veía al sello demonio del corazón de Buda activarse pasivamente, emitiendo luz demonio. Anteriormente, siempre era luz de Buda. Inmediatamente comprendió que la técnica de investigación del corazón de Evil Slaying Hall le falló. Capítulo 1075. Capítulo 399. El Consejo de los 8 Picos. Puerta principal de la montaña de la secta Myriad Images. El espacio de la matriz dentro de la matriz de formas verdaderas de Myriad Phenomena es vasto e ilimitado, similar a un mundo nuevo. Aquí no hay montañas, templos ni salones comunes, sino un mar ilimitado de nubes. A su alrededor, está rodeado por el muro delimitador Quad Seal. Esta pared no es de piedra ni de jade, sino una membrana de cristal semitransparente condensada desde Chaos Mika hasta Earth Vein Spirit Quenching y Heavenly Wind Carving. Su superficie fluye naturalmente con varios patrones de nubes, asemejándose a la órbita estelar de todo el cielo, así como a las máximas del Gran Dao, exhalando constantemente y puro innato, con un brillo fluido que nunca cesa. Dentro del muro de las nubes, el vasto mar de nubes surge como agua hirviendo, su color no es simplemente blanco. Al amanecer, se broca con nubes doradas y, al anochecer, se transforma en púrpura que cubre el cielo. A veces aparece como azul lavado, otras veces como trueno oscuro y profundo que oculta, repleto de niebla, dentro del cual aparece y desaparece el vórtice espiritual de las 9 aperturas, inhalando y exhalando esencia primaria, nutriendo los innumerables fenómenos. Cuando el sentido divino de un cultivador entra en el núcleo de la matriz y golpea contra el muro límite del sello de las nubes, nacen imágenes maravillosas que forman un clon del cuerpo de las nubes. En este momento, 8 cultivadores que representan los 8 picos principales han extendido sus sentidos divinos dentro del conjunto, formando 8 clones de cuerpos de nubes, reunidos. Cada clon del cuerpo de la nube estaba sentado con las piernas cruzadas sobre cojines parecidos a nubes, y la posición principal la ocupaba Wei He. Aparecía como un hombre de mediana edad, de unos 40 años, con rasgos regulares, cejas suaves, una nariz ni demasiado alta ni demasiado baja, completamente común y corriente, del tipo que se mezclaba con una multitud al instante. Su tez era de un color trigo claro, como la de una piedra del lecho de un río pulida suavemente por el agua corriente, debido a que rara vez veía luz solar intensa. Sus pupilas eran de un tono profundo, casi negro puro, miraban a los demás con ojos tranquilos y separados, como si observaran el mundo a través de una capa de vidrio transparente, mostrando rara vez ondas emocionales. Observó los alrededores y habló lentamente. Esta reunión de tus sentidos divinos en el conjunto es únicamente para deliberar sobre el asunto de la ciudad inmortal Baisi. Antes de que la voz de Wei He se desvaneciera, un enorme cuerpo nublado a su derecha se rió de buena gana. Deberíamos haber discutido este asunto hace mucho tiempo. La ciudad inmortal de Baisi debería haber estado en la palma de nuestra secta de las miríadas de imágenes hace mucho tiempo. En cuanto a ese pequeño mocoso Wen Ruanyu, siempre que capitule, podremos involucrarnos oficialmente con la ciudad inmortal Baisi. Se le quedó grabado ahora. Como discípulo de nuestra secta, su negativa a cooperar es verdaderamente exasperante. El que habló fue Tuoba Huang. Esta persona era el maestro del pico de las 10.000 bestias, imponente como una montaña, casi un sang alto, con músculos anudados como raíces de árboles viejos, que exudaban una explosiva sensación de poder primario. Su piel era de un antiguo color bronce oscurecido por el viento y el sol. El espeso cabello y la barba negros, como la melena de un león, crecían salvajemente, casi oscureciendo la mitad de su rostro, lo que aumentaba su naturaleza rebelde. Sus rasgos eran afilados y angulares, pareciendo tallados por un hacha. Una cruel cicatriz en forma de garra le cortó desde la sien izquierda hasta la mejilla derecha, cruzando el puente de la nariz. Sus ojos eran agudos como los de un águila, portando la autoridad natural y el desdén del rey de las bestias, brillando con un estallido de brillantez, haciendo que uno no se atreviera a mirar directamente. Las palabras de Tuoba Huang fueron inmediatamente recibidas con objeciones por parte de otros. Maestro Tuoba, los huesos del confucianista son más duros que el hierro místico de la piscina fría. ¿Es algo que la pura fuerza puede romper? Wen Ruanyu ha custodiado la aislada ciudad de Baisi durante décadas,
nutriendo la naturaleza con su benevolencia, su sangre no fría, su Dao no extinguido. Para él, las palabras benevolencia y justicia son el fundamento de su vida, la columna vertebral que llega a los cielos. Hacerle romper sus huesos benévolos y someterse es tan difícil como ascender al cielo. El orador meneó la cabeza lentamente. Unos mechones de pelo con aroma a tinta caían junto a sus mejillas y sus mangas se movían sin viento, como si una mano invisible estuviera pasando las páginas suavemente. Su cuerpo era delgado y alto como el bambú, su piel pálida como si nunca hubiera visto la luz del día durante largos años. Mientras se oponía a Tuoba Juan, sus ojos estaban medio cerrados y medio abiertos, pareciendo despierto y dormido, con las pupilas esparcidas como cubiertas por una niebla gris. Este no era otro que Lucensu, maestro del pico Fuyao. Por un momento, muchos volvieron sus ojos hacia Lucensu, cada uno con un indicio de una expresión inusual. En tales reuniones, Lucensu rara vez hablaba y su presencia siempre era baja. Sin embargo, sabiendo que Wen Ruanyu era un cultivador confuciano, y dado que Lucensu siempre ha tenido una visión favorable de los cultivadores confucianos, su objeción actual era razonable. HMPH. ¿Benevolencia? ¿Hueso de benevolencia? No es más que la benevolencia de una mujer. Tuoba Juan resopló enojado como un trueno en el cielo azul, mirando fijamente a Lucensu. Wen Ruanyu es simplemente un núcleo dorado, incluso si es un verdadero discípulo, ¿puede realmente ignorar nuestras órdenes? Esto es sencillamente intolerable. Lo que más enfureció a Tuoba Juan fue exactamente este punto. Su naturaleza era dura y, a sus órdenes, miles de bestias mascotas se precipitan a la batalla, abrumando al enemigo como una marea. Él siempre ha sido decisivo, odiando más a esos subordinados insubordinados. En ese momento intervino otra voz, ¿benevolencia? ¿Columna vertebral? La persona que hablaba tenía las comisuras de la boca curvadas formando un arco frío y juguetón. La voz no era fuerte sino que tenía una penetración peculiar. Es simplemente cuestión de no alcanzar el precio justo. A mi modo de ver, Wen Ruanyu no es una piedra testaruda, sino un jade que espera el precio justo. Esta llamada, resistencia, solo está esperando que nuestra secta ofrezca un precio alto. Incluso una piedra testaruda puede asentir cuando el precio es justo, sin mencionar a Wen Ruanyu. El orador se rió con desdén. Su rostro era como jade esculpido, con cejas cargadas de sonrisas, parecido al de un erudito elegante y apuesto, y era Men Buyan, el maestro adjunto de Purple Thunder Peak. Men Buyan cambió el tema, sin embargo, este jade no es nuestra única preocupación. Incluso si Wen Ruanyu se somete, ¿qué pasa con el grupo de eruditos confucianistas que siempre se reúnen para calentarse detrás de él? Este grupo, bajó ligeramente la voz de Men Buyan, aunque sus posiciones son meramente de nivel medio, son como un cien pies entrelazado e intrincadamente arraigado. Si esta cuestión provoca su unidad y resistencia impulsadas por la empatía, los asuntos cotidianos de los distintos picos podrían desembocar en caos. Sus ojos morados de repente se volvieron agudos, articulando cada palabra, su voz carente de cualquier ligereza, especialmente, entre ellos está el anciano caballero Duan Musang. Es oriundo del país de Huasang, reconocido como uno de los eminentes eruditos confucianos del país. Originalmente, debía ingresar a la escena política de Phua Cloud Country. Sin embargo, debido a las sinceras invitaciones del ex maestro de secta, este anciano se unió a nuestra secta Myriad Images,